Feliz sábado. Saben, hermanos, nuestro Dios siempre nos ha dado grandezas, nos ha dado muchas cosas extraordinarias. A lo largo de nuestro tiempo, en nuestro diario vivir, Dios nos ha dado la capacidad para entender las cosas. A veces no podemos decir que si realmente ya le hemos captado, porque a su tiempo nuestro Dios nos va a dar el privilegio de saberlo también. Y nosotros mismos también vamos a tener el privilegio de saberlo. Hay una cuestión, mis hermanos. ¿Cómo podemos nosotros hacerle frente a las cosas que vienen por delante? ¿Cómo hacerle frente a las cosas que están por suceder hoy en día? Hoy en esta mañana vamos a analizar un tema muy importante, profético. Es un tema profético. ¿Recuerdan que un domingo y un viernes nuestro hermano Inés nos habló sobre el Espíritu Santo, sobre la promesa del Espíritu Santo? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, vamos a dar un énfasis acerca de cómo nuestro Dios hoy en estos tiempos vamos a tener también el privilegio, ¿verdad? Muchos de los seres humanos que vivimos en este momento, que vivimos en este tiempo, tenemos muchas luchas, muchas necesidades, padecemos muchas crisis. Y miren, en la palabra de Dios se presenta una crisis muy tremenda que sucedió con el pueblo de Israel, en la casa de Israel. Hoy en día nosotros vemos expectantes las noticias, vemos cómo el mundo se está colapsando, vemos cómo muchos temblores por donde quiera, microsismos en la Ciudad de México, y la gente de México ya vive con temor, se sale, se mete, sale, mete, y ya ni se sabe si es quedarse afuera o dónde ir. La gente, ¿verdad?, allá en Israel, las guerras que están sucediendo son señales de que Cristo está volviendo, mis hermanos. Son señales de que nuestro Dios está muy pronto a venir. Es por eso que en esta mañana vamos a analizar un tema muy importante que Dios dice: convertíos a mí. Y esta fue la lectura que vimos, ¿verdad? La lectura de Joel, capítulo 2, 21 al 23. De cómo Dios dice que va a haber una restauración, va a dar su fruto, va a dar la higuera sus frutos. Y también dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque nos ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Como al principio, nuestro Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Se los dio, ¿verdad?, la compañía personal extraordinaria a la primera pareja, Adán y Eva. Vamos a analizar profundamente todo esto, mis hermanos. Joel es un libro, ¿verdad?, un profeta menor, como lo conocemos en la palabra de Dios, que Dios utilizó para el mensaje de exhortación a un pueblo que estaba tal vez desanimado, que tal vez estaba viviendo una situación muy tremenda en ese momento. Joel habla sobre el día del Señor, el tiempo de la visitación de Dios. Este mensaje, mis hermanos, es atemporal. ¿Por qué? Debido a que contiene una importante exhortación para la generación del tiempo del fin. Por eso es temporal, porque se va a cumplir en este tiempo. Este tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, se va a cumplir nuevamente algo extraordinario. Pero para quienes confían en el Padre Celestial, mantienen la esperanza, la restauración, así como promesas de nuestro Dios, la abundancia, la protección. Una de ellas está relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los jóvenes, sobre los ancianos, para predicar que las buenas nuevas de salvación. Mis hermanos, nosotros somos un pueblo especial, un pueblo que está siempre presente. Y si tú y yo pertenecemos en este momento a una iglesia que Dios ha llamado proféticamente, es para que nosotros, tú y yo, vivamos en este tiempo algo especial y hagamos de este tiempo algo especial también. Porque no solamente quedar
de oyentes, sino también ser hacedores de la palabra, ser presentadores de la misma. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre jóvenes ancianos. Los creyentes decidirán, tú y yo decidiremos de qué lado deseamos estar en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, el día del Señor, mis hermanos, aquí proféticamente vamos a analizarlo. El día del Señor, muchos van a decir, el día del Señor es el día sábado, es el día del séptimo día. Y por una parte sí, pero ¿cuál es el día del Señor que vendrá? El día del Señor, mis hermanos, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que una de estas está relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo. Esas son las señales. Así que los creyentes, tú y yo, vamos a decidir de qué lado vamos a estar en ese día. Dicho acontecimiento no es necesariamente algo malo. Más bien, puede ser una bendición o una maldición de acuerdo con la decisión que tú y yo tomemos. Así que, mis hermanos, Joel nos hace esa invitación, ¿verdad? De estar atentos, de estar siempre presentes. Y miren, en muchas ocasiones enfrentamos crisis como resultado de nuestra rebeldía contra Dios. Nosotros somos los culpables, nosotros mismos, de lo que se nos pasa, de lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo. No es que podamos cuestionar a Dios, porque a Dios no se le cuestiona, y decir, Dios, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Son las cuestiones, el resultado de nuestra propia rebeldía. Nos vemos envueltos en crisis como el resultado de nuestra desobediencia. El aumento del mal en nuestro mundo está en el auge. Hay crisis que no sabemos por qué pasan, como el caso de Job. ¿Recuerdas a Job? Cómo sufrió mucho. Le mataron a su ganado, le mataron a sus hijos, su tierra, destruyó una catástrofe tremenda. Y por si fuera poco, la gran enfermedad que le sobrevino a nuestro amigo Job. Pero sobre eso, ¿verdad? Se mantuvo firme, y aunque muchos de sus amigos, su esposa, ¿verdad? Trataron Satanás a través de ellos inducirlo a que pecara y maldijera a Dios, él se mantuvo firme y tuvo una conversación con Dios. Pero ahora, en este tiempo, mis hermanos, vemos cómo nuestro Dios, ¿verdad?, nos está hablando de una manera extraordinaria. Si vemos el capítulo 1, vamos a dar una pequeña reseña de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Dice que el campo está asolado, se enlutó, dice el versículo 10 del capítulo 1 de Joel. Dice, el campo está asolado y se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, el mosto está pasado y se perdió el aceite. El mosto, mis hermanos, es el zumo de la uva no fermentada. Confundidos los labradores, viñadores por el trigo y la cebada, porque se perdió la miel del campo. Es decir, la vid está seca, se pereció la higuera, también el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron. Una catástrofe tremenda. Pero dice también, ¿verdad?, el versículo 17, el grano se pudrió, debajo de los terrones los graneros fueron asolados y fueron destruidos. También nos habla acerca de la langosta, ¿verdad? Dice, lo que dejó la oruga, el versículo 4, se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Hubo una tremenda, ¿verdad?, plaga de langostas que azotó esa región de Israel, ¿verdad?, y quedó devastada. Así que, mis hermanos, ¿cómo nosotros vislumbramos algo, ¿verdad?, que está asolado, algo vacío? Nosotros, mis hermanos, sabemos que en los últimos momentos, antes de la segunda venida de Cristo, todo este mundo va a colapsar totalmente, ya sea económicamente, ya sea religiosamente, ya sea en todos los aspectos que nosotros volteemos a ver, ¿verdad? Va a colapsar este mundo. Pero antes de la segunda venida de Cristo, nuestro Dios dice que tenemos que estar atentos. ¿Para qué? Para vivir estas crisis. ¿Cómo nos veríamos, ¿verdad?, envueltos en una crisis tan tremenda y ver este mundo tan desolado, tan vacío,
tan devastado. ¿Te imaginas ya ver este mundo, ver el pueblo de Calocstó, ¿verdad? Ya deshecho, tremendo, ¿verdad? Ya sin ninguna casa, quedando en ruinas. Pero la mayor preocupación de nuestro Dios es que, ¿cómo vamos a encontrarnos nosotros en el tiempo final? ¿Cómo es que tú te vas a encontrar y yo en el tiempo final? ¿Nos vamos a mantener de pie o vamos a quedar devastados por el pecado, por la ruina, por las plagas que también nos sobrevendrán a nosotros por nuestra propia desobediencia? Dios, mis hermanos, puede permitir usar las crisis para hacer que su pueblo solo dependa de Él. Israel del Sur estaba prácticamente en medio de una crisis de proporciones inimaginables. Nunca había pasado algo similar en ese momento, esa situación tan devastadora. En el segundo capítulo del libro de Joel se nos muestra que independientemente de la dificultad que se atraviese, Dios nos indica qué debemos hacer para enfrentar las crisis y lo que se sobrevendrá en los últimos momentos. Y también a la vez, cómo nosotros podemos salir victoriosos a esas crisis. El juicio de Dios, mis hermanos, contra Israel se manifiesta así, de esa manera. A través de la plaga de langostas, la tierra es devastada. Dios está usando un evento profético proyectándose hacia el gran día de Jehová, la segunda venida de Cristo. Entonces, mis hermanos, ¿qué hacer ante esas dificultades? ¿Qué hacer cuando todo nos va mal? ¿Qué hacer cuando en el trabajo no nos va bien? ¿Qué hacer ante las crisis de la vida matrimonial? ¿Qué hacer cuando todo aparentemente queremos hacer también aquí dentro de la iglesia y no nos sale bien? No vemos apoyo de la misma iglesia. ¿Qué hacer ante las crisis que se nos sobrevienen? Bueno, en primer lugar, mira lo que tenemos que hacer: estar atentos a lo que está ¿qué? Aconteciendo. El tiempo final de este planeta está llegando a su término. Cuando pasen todas las cosas que tienen que pasar, mis hermanos, este planeta también sufrirá una catástrofe muy fuerte. Necesitamos estar bien alertas, atentos, abiertos los ojos a la expectación de lo que está aconteciendo, para que cuando todo esto acontezca nos mantengamos con fe, firmes, con la esperanza en el amor, la confianza de Dios que tiene el control de todo, porque vendrá una crisis tremenda, mis hermanos. El tiempo se está agotando y este mundo va a llegar a su término. Va a ser purificado. Todo el mal, todo el pecado, todo lo que está llevando a su fin, todo lo malo va a llegar a su fin. Pero Dios dice: ¿en dónde vamos a encontrar nosotros? ¿Dónde vas a estar tú cuando yo venga por mi pueblo? ¿Dónde vas a estar tú y cómo vas a estar presente en tu vida cotidiana? ¿Tu fe puesta? ¿Te vas a mantener firme? ¿Vas a mantener la esperanza en Dios de que todo lo que pase a nuestro alrededor, lo que venga, todo lo que pases, a pesar de ello, te vas a mantener firme y vas a creer en mí? Hoy en día, mis hermanos, la gente no quiere creer en Dios, está escéptica, está siempre diciendo: no, pues es que Dios es un Dios vengador. Dios lo que quiere solamente es que tú y yo, pues, vivamos con miedo. Pero no, mis hermanos, todo esto lo que acontece, mis hermanos, es para que nosotros nos mantengamos firmes. Y como adventistas del séptimo día, tenemos que estar alertas a lo que viene, porque viene algo muy fuerte. Necesitamos estar bien presentes. Mira lo que dice Romanos capítulo 13 y versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra ¿qué? Nuestra salvación, que cuando creímos. Así que, mis hermanos, es ahora, el tiempo es hoy. Cuando tú te tienes que despertar, yo me tengo que despertar del letargo espiritual, porque
Ya es momento de decir al mundo que Cristo viene, que Cristo reina, que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo es nuestro Salvador. Aquel que hace más de 2000 años vino a esta tierra como un bebé, creció en sabiduría en Dios, fue capaz de cargar la cruz tan pesada. Aquel va a venir, aquel momento va a llegar. Ese momento es ahora de que tú y yo tenemos que creer y ya no desfallecer, ya no estar vacilando de que sí o no, voy o no voy, soy o no soy. El tiempo es ahora de levantarnos del sueño, porque está cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuándo fue el momento cuando te dijeron que Cristo va a volver? ¿Cuando te dieron la fe de Jesús? ¿Cuando tocaron a tu puerta y te invitaron a estudiar la palabra de Dios? Y en ese momento creíste en la salvación. En ese momento creíste que Jesús está volviendo. Y años han pasado. Estás trabajando dentro de la iglesia, fuera de ella, haciendo las actividades. Y dices, Cristo no viene. Pero Dios dice que no retarda su venida, como muchos lo tenemos por tardanza. Dios está más cerca de nosotros, mis hermanos. El tiempo se está agotando y ese tiempo es ahora, como tú y yo tenemos que ir, avanzar con paso firme, con paso pues preciso para ir a invitar a otras personas a estudiar la palabra de Dios. Mira lo que dice Joel respecto a esto. Joel profetizó esto, que ya el tiempo está cerca, y Romanos, el apóstol Pablo dice aquí que el tiempo está cerca. Ahora, Joel dice lo siguiente, en Joel 2, 1, y pasamos hasta el 11, dice, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está, ¿qué? Cercano. Y el 11 dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién estará firmes en ese momento, mis hermanos? ¿Quién estará en ese momento viviendo la segunda venida de Cristo? Tal vez muchos de nosotros ya no estemos. Si es la voluntad de Dios que bajemos a descanso, ya no vamos a presenciar esos momentos tan terribles, ¿verdad? Cuando todo esto está llegando a su fin, cuando se dicte la ley dominical y ya pues, está a un paso también, ¿verdad? Y vivir muchos momentos tan catástrofes. Pero una de las mayores grandezas es que Dios va a venir. Y Dios en Apocalipsis dice que todo ojo le verá. Así que esa es la única esperanza que tenemos. Ver al único Redentor viniendo en las nubes, y esas nubes son ángeles acompañando su ejército, ese ejército que va a venir por ti, por mí, en las nubes de los cielos. Otra cosa que tenemos que hacer, aparte, ¿verdad?, de estar atentos a los acontecimientos, porque el tiempo se está agotando, es convertirnos a Dios, ¿de qué? De todo corazón, mis hermanos. No son las crisis las que nos destruyen, son nuestras malas decisiones, repito, nuestra actitud equivocada ante esas crisis lo que realmente nos afecta. Implica que debemos entregarnos sinceramente, lo que importa es cómo estamos por dentro, nuestros sentimientos y actos que realizamos. Mira lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Por eso pues, ahora, nuevamente dice ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Y mira, algo muy importante, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Mis hermanos, Dios no desea que tú y yo suframos. Nunca va a ser el sentimiento y el deseo de Dios que tú y yo vivamos crisis.
Dios nos creó para ser felices. Ese fue el plan desde el principio en el Edén. Fue el plan original de que la primera pareja viviera eternamente, viviera feliz. Pero lamentablemente el pecado entró a este mundo. Y ahora nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia pecaminosa a hacer las cosas malas. Pero repito, aquí dice Dios, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Qué significa rasgar vuestro corazón? Recuerda de verdad que anteriormente alguien como cuando cometía pecado o cometió una afrenta, ¿verdad? David, como cuando pecó, ¿verdad? Y le quitó la esposa a su comandante, a su general, ¿verdad? Y le robó a su esposa y por el pecado que cometieron murió su hijo, ¿verdad? Y antes de que muriera su hijo, ¿verdad? ¿Cómo suplicó a Dios? Se inclinó a tierra, se echó ceniza, rasgó sus vestiduras, pero no significa rasgar las vestiduras nada más por fuera, mis hermanos. Lo que Dios desea es que nosotros rasguemos nuestro interior, nos derramemos totalmente a Él, nos entreguemos totalmente a nuestro Dios, sinceramente convertidos de todo corazón, porque eso es lo importante. Dios examina nuestros corazones. Podemos aparentar ante toda la sociedad que estamos bien, mis hermanos. Podemos engañar a nuestro hermano aquí presente que sí estamos bien, estamos bien. Antes de pasar aquí al culto, yo le decía a nuestro hermano Mario, me siento un poquito mal, pero a lo mejor no lo expreso, ¿verdad? Por fuera, pero por dentro, mis hermanos, ¿verdad? Yo siento, ¿verdad? Como una pequeña gripa que me va a dar, pero así es el pecado, mis hermanos. Por fuera no se limita a excederse a verse. El pecado, ¿verdad? Siempre va a estar por dentro carcomiéndonos. Es una plaga que nos devasta por dentro. El pecado nos hace débiles. El pecado nos degrada. El pecado nos hace ver en nuestro interior que estamos mal con Dios. Es por eso que Dios examina nuestros corazones. Podemos aparentar ante la sociedad, a nuestros amigos, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, nuestra familia, que todo va bien, que todo marcha bien, de maravilla, extraordinariamente. Pero tú solamente sabes cómo estás viviendo. Tú solamente sabes las luchas que estás enfrentando. Es por eso, mis hermanos, por dentro, algo que nos carcome, la arrogancia, la envidia, el egoísmo, el rencor. Podemos venir aquí a la iglesia cada sábado, cada domingo, podemos ir a nuestros grupos pequeños cada miércoles, pero finalmente nuestras acciones nos van a delatar, nuestras malas decisiones nos van a hacer partícipes de que si realmente estamos entregados a Dios de todo corazón o no lo estamos. Ante todo, pero ante Dios no se puede ocultar, mis hermanos. Es por eso que Dios nos invita a convertirnos a Él de todo corazón. Así que vamos adelante. Dice otro principio, buscar a Dios con ayuno. Mis hermanos, teníamos un plan. Planteamos un plan, ¿verdad?, con los líderes de grupo pequeño. Pero por las actividades vamos a posponer un poco. Ellos lo saben. Tenemos el plan, ¿verdad?, de hacer una vigilia. Estamos trabajando en ello. Tal vez, mis hermanos, esta vigilia se realice en noviembre, para que haya un poquito más espacio, darle tiempo a nuestros líderes, ¿verdad?, de una vigilia. A nuestros líderes se les ha encomendado, ¿verdad?, con su grupo ayunar, orar, estar presentes, ¿verdad? Y ese es el trabajo de la iglesia, el trabajo tuyo personal, orar, ayunar y testificar ante un mundo que está colapsando. Estar alerta significa convertirse a Dios, volver a Él, clamar a Jehová de manera insistente y sin desistir, sin volver atrás. Llamar a la familia, a la iglesia, a todos, escucha bien, a un compromiso genuino de reavivamiento y reforma en todos los aspectos. Mira lo que dice Joel, capítulo 2, versículo 15 y 16. Tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión,
juntad a los ancianos, congregad a los niños y a todos los que maman. Salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Mis hermanos, Dios nos invita a que todos, sin excepción alguna, busquemos a Dios sinceramente, con ayuno, con oración, y así entonces nuestro compromiso va a ser genuino ante nuestro Padre Celestial. Estar atentos a lo que sucede. Esa es la preparación para las crisis que se nos sobrevienen. Esa es la preparación que tú y yo tenemos que hacer. Y esa es la preparación que tal vez Israel no tuvo, porque se olvidó de Dios y tuvo que sufrir una devastación de langostas tan terrible. Y tú y yo, mis hermanos, la pregunta es, ¿nos hemos olvidado de Dios? ¿Nos hemos descuidado del gran amor? ¿Nos hemos olvidado de las tareas que Dios nos ha encomendado a realizar como iglesia? Dios nos llama, nos ha llamado con un propósito, porque el tiempo está cerca, nuestra salvación está cerca y tenemos que hacer un compromiso con Dios, porque ahora es el momento de decirle al Señor, aquí estoy, utilízame, llámame, hazme útil para tu servicio. Se han hecho los nombramientos y tal vez muchos hemos usado algún cargo que tal vez Dios nos ha llamado a hacer. Muchos, ¿verdad?, nos han llamado. Dios nos está llamando. Pero realmente, mis hermanos, es el compromiso personal tú con Dios. Y así entonces ese compromiso también, cuando realmente lo haces con Dios, lo haces partícipe con amor y entrega ante la iglesia y ante todos. Otro principio que tenemos que hacer, mis hermanos, es orar sin cesar, mantener una actitud permanente de ¿qué? De oración, mis hermanos. ¿Cómo está nuestra vida de oración? Mira, aquí puse una foto, no sé si ya te encontraste, aquí está nuestro hermano Vicente, nuestra hermana Paz, ¿verdad? El Gama, ¿verdad? Nuestro hermano Mario. Aquí encontramos esta iglesia, mis hermanos. Esta foto fue, ¿recuerdan cuándo fue? De la madrugada, mis hermanos. Muy pocos llegamos ahí. Yo no estuve allí porque tomé la foto, estaba en camino, pero ahí me encuentro, ¿verdad? Así que, mis hermanos, mira, así este pequeño grupo remanente de lo que fue llegando a las oraciones de las madrugadas, ¿verdad? Así este grupo se tiene que mantener. ¿Ya te encontraste? Así como te encuentras en este momento orando, siempre encuéntrate orando. Y los que no pudieron involucrarse en ese día, involúcrate en las próximas madrugadas, involúcrate orando en las actividades de la iglesia, porque Dios quiere que mantengamos una actitud permanente de oración, de testificación, de entrega y de ayuno. Y mira lo que dice Joel capítulo 2, 17 y 18. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes y ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a los pueblos tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Mis hermanos, muchos nos cuestionan y nos dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿No que hace milagros? ¿No que tanto vas a la iglesia? Eso es lo que nos dicen: ¿dónde está tu Dios? Así que, hermanos, todos nosotros, ¿verdad?, tenemos que clamar a Dios para que nos perdone Jehová, para que Dios nos perdone nuestros pecados. ¿Cometemos pecado diario? Sí. Hoy en este día podemos pecar, sí, podemos pecar. Podemos faltar al día de reposo. Podemos quebrantar, ¿verdad?, el cuarto mandamiento. Tal vez. Pero Dios nos invita a que en oración lleguemos a Él para que nos perdone. Porque misericordioso es, tardo para la ira y grande misericordia. Tenemos un Dios que nos perdona. Y ese pueblo que sufrió la catástrofe de las langostas, ¿verdad? En el capítulo, ¿verdad? En el versículo 1, ¿verdad? En el capítulo que fue nuestra lectura bíblica, ¿verdad? Capítulo 2 dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, y los árboles llevarán su fruto, y la higuera de la vid dará su fruto. Todo va a ser restituido, mis hermanos.
No importa lo que suceda, no importa lo que hayas perdido. ¿Recuerdas el caso de mi José? Cuando el rey David lo llamó a llamar, dijo, te voy a restituir lo que se le ha perdido. Entonces, mis hermanos, todo lo que tú pierdas por el pecado, por las malas decisiones, si tú te entregas a Dios sinceramente, Dios te va a restituir todo, porque Dios es bueno. Dios nos va a dar lo que nosotros queremos. Otro principio dice confiar que Dios responderá. Mira lo que dice Joel 2:19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan. Este pan, mis hermanos, proféticamente es la palabra de Dios. Envía la palabra de Dios para nuestros últimos momentos de esta historia, para que tú y yo no estemos ciegos. Ese pan, alimento, mosto de aceite, y seré saciados de ellos. Y nunca más, dice, os pondré en oprobio entre las naciones. Solo Dios, mis hermanos, puede sacarnos del pozo de la desesperación. El corazón de los seres humanos desfallece por todas las cosas que están viviendo. Sin embargo, hay un mensaje de esperanza en y ese es el Evangelio. Mira lo que dice, testificar al mundo que Dios reina. Joel 2:21-25 dice, tierra no temas y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Dice el 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Todo va a ser restituido, mis hermanos. Así que solo Dios nos perdona. En el escenario del profeta Joel, contempla a Dios que Dios nos llama a su pueblo a enfrentar las crisis. Estamos atentos, convirtiéndose a Él con una actitud entera de dependencia de Dios. Mira, Joel 2:21-22 dice, no temas animales del campo, no temas porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, el día de la vida darán sus frutos. También, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y dará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Esta lluvia temprana, mis hermanos, es el Espíritu Santo que Dios envió, y la tardía también. Ser portadores de lo que hay, que no hay que temer. Dice Dios está con su pueblo, confiar que solo Dios puede cambiar el panorama desértico en un vergel. Pero también el profeta se proyecta y profetiza lo siguiente. Dice aquí, y después de eso derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas. Derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego. El sol se convertirá en tinieblas y la luz en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será ¿qué? Salvo. Porque en el nombre de Sion y en Jerusalén, en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Cuál es ese remanente? Somos tú y yo. Así que, mis hermanos, Dios envía el Espíritu Santo. Dios quiere que tú y yo recibamos el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿cómo tú y yo vamos a recibir la promesa del Espíritu Santo si no hacemos lo correcto? Si no estamos haciendo lo que Dios nos quiere que nosotros nos toca trabajar. Miren, en el día del Pentecostés, el apóstol Pedro anunció que Dios había cumplido su promesa, como lo había anunciado Joel, con respecto al derramamiento del Espíritu Santo. Y dice, Hechos capítulo 2, versículos 16 y 17, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Estaban en el aposento alto los apóstoles. ¿Y qué estaban haciendo? Orando, cantando alabanzas a Dios. Estaban ayunando, estaban recordando las promesas y los milagros que Dios había hecho, como lo estudiamos en las lecciones para la sabatina. Todos esos milagros estaban recordando los apóstoles.
y cómo Dios los había llamado uno tras uno. Y también, ¿verdad? Aquí estaba. Y fueron repartidas lenguas como de fuego, ¿verdad? Y cada uno recibió el don del Espíritu Santo hablando en diferentes idiomas. Así que, mis hermanos, para terminar, en el contexto inmediato, mis hermanos, de Joel, el arrepentimiento seguirá, después del arrepentimiento, seguirá un gran derramamiento del Espíritu de Dios. Esto traerá una maravillosa renovación. En vez de destrucción, seguirá la restauración. Si tú y yo queremos recibir la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas, queremos que Dios nos acompañe. Y tú vas a decir, bueno, yo voy a recibir el Espíritu Santo porque así lo he aprendido cuando yo me bauticé, cuando me entregué mi vida a Dios. Sí, pero Dios quiere que tú perfecciones esa comunión con Cristo diariamente. En medio de las crisis, ¿cuál es tu actitud? ¿Te encuentras orando y esperando la venida de Jesús? ¿Te encuentras orando y anunciando al mundo que no tema, que se alegre porque hay salvación en Cristo? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Mira, dice Joel 2, 12 y 13, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Mis hermanos, nuestro Dios se duele del castigo. La segunda venida de Cristo está próxima. Y mira lo que dice aquí, el conflicto de los siglos, página 12. Finalmente dice, el Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial de su Espíritu se realizaría en el tiempo que precedería inmediatamente a las escenas delante de Dios, la segunda venida de Cristo. Esta profecía se cumplió parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque aún falta por cumplirse en ti y en mí, con el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina y han de acompañar la obra final del Evangelio. Conflicto de los siglos. Mis hermanos, finalmente Dios nos llama a ese arrepentimiento. Dios te espera. Dios te invita a que mantengamos una actitud de esperanza, de fe, porque Dios está por venir. Y que ante las crisis, ante los problemas, ante todo lo que estemos por ver aún todavía y pasar todavía, si es que vivimos en estos tiempos, Dios te invita a que tú y yo nos mantengamos firmes trabajando para Cristo. Trabaja para Cristo, que es la gran recompensa. Y esa recompensa es que tú y yo vamos a estar en la parte celestial, viendo cara a cara a aquel que es nuestro Salvador, aquel que fue capaz de horadar sus manos y sus pies por amor a ti, por amor a mí. Que Dios te bendiga.